Un saludo fraterno a todos, feliz domingo, en especial a quienes siguen esta celebración por los distintos medios de comunicación. Estamos en el segundo domingo de Adviento. En su gran pedagogía, la liturgia de la Iglesia ha querido que nos vayamos preparando poco a poco, domingo tras domingo, para celebrar aquel acontecimiento del nacimiento de Jesús, aquel acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Un misterio siempre nuevo, que año tras año nos renueva. Por eso tenemos 4 domingos de Adviento antes de la Navidad. Quisiera comenzar indicando que el tiempo de Adviento lo debemos vivir bajo una doble perspectiva, de promesa y cumplimiento. Es decir, en el Adviento escuchamos una promesa, la venida de Jesús, y nos mantenemos en la espera de que aquella venida se cumpla. En el Adviento nos preparamos a celebrar aquella venida de Cristo que sucedió hace más de 2000 años y otra que ansiamos suceda, la segunda y definitiva venida. Y la ansiamos porque en esa segunda y definitiva venida sabemos que se instaurará plenamente el reino de Dios. Eso significa que todo dolor, que todo sufrimiento será vencido. Es en esta misma perspectiva de promesa y cumplimiento que debemos meditar la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. En la primera lectura, tomada del capítulo 5 del libro de Baruch, se nos dice: Dios mostrará su resplandor. Dios conducirá a Israel en la alegría, a la luz de su gloria, acompañándolo con su misericordia y su justicia. Esta es concretamente la promesa de Dios, que quiere que su pueblo, que quiere para nosotros todo lo mejor, promesa de cambiar toda realidad adversa, toda realidad de sufrimiento. Con la llegada de Jesús, luz de las naciones, quiere iluminar todo aquello que es oscuro. Pensemos un poco. ¿Qué realidades quiero que Dios vaya cambiando, que vaya iluminando? El tiempo de Adviento es un buen momento para depositar en Dios nuestra fe, nuestra confianza, frente a tantas cosas que nos pueden estar causando dolor en este momento. Desde situaciones personales que podamos estar viviendo, actitudes de envidia hacia otros, soberbia, actitud de poco interés por el otro, o también situaciones familiares, división entre parientes, enemistades entre familiares, o también situaciones de sufrimiento en nuestro país. ¿Acaso no duele ver tanta división entre bolivianos? Que nos vayamos enfrentando entre bolivianos a causa de la terquedad de unos cuantos. ¿Acaso no duele ver cómo hermanos bolivianos mueren por no contar con recursos para su atención médica? ¿Acaso no duele ver cómo no son respetados los derechos de nuestros hermanos de pueblos indígenas, que poco a poco pierden territorio con el pretexto de más desarrollo para el país? Ofrezcamos al Señor todos estos sufrimientos para que los cambie. Pero para eso Dios necesita también de nosotros, necesita de nuestra participación para defender toda actitud de injusticia, para pregonar por sobre todo la verdad. Por eso en este tiempo de Adviento debemos todos entrar en una actitud de conversión, revisar nuestra vida y ser valientes en reconocer que nos equivocamos y rectificar nuestro camino, enmendar nuestros errores. El Evangelio de hoy nos relata el inicio de la vida pública de Juan el Bautista. San Lucas, en el inicio, nos presenta una lista de lugares y personajes de la época. Nos dice: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, etc.
No debe pasar de largo este dato, porque es manifestación concreta de cómo Dios se encarna en una realidad, de cómo Dios escoge la historia del hombre para hacerse presente. Fue en este contexto que, dice el Evangelio, Dios dirigió su palabra a Juan. Esto nos enseña y al mismo tiempo nos exige a que nosotros, todos, no debemos desencarnar el mensaje de Dios, aun cuando algunos nos digan que nos quedemos en la sacristía de los templos. No lo olvidemos. Nuestro Dios es un Dios de la historia que quiere transformar realidades concretas. Es interesante que Juan recibe la palabra de Dios en el desierto, seguramente un lugar deshabitado, pero lugar de intimidad con Dios. Y es que, queridos hermanos, nuestra misión de profetas, nuestra misión de verdaderos discípulos de Jesús, la descubrimos en la medida en que seamos también capaces de encontrarnos con Dios, con Jesús, en la intimidad de nuestra oración. Pero no para quedarnos allí, sino para salir. Dice el texto de hoy que Juan, después de recibir la palabra de Dios, comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es desde la contemplación que aprendemos a salir. Además, fijémonos que Juan anuncia la conversión para el perdón de los pecados. Es decir, que quiere que cambiemos de vida para que nos salvemos, para que experimentemos el perdón de Dios en nuestras vidas. El verdadero camino de seguimiento a Jesús requiere de nuestra parte reconocer que debemos cambiar, reconocer que hay cosas que no están bien en nuestra vida. Hay una cosa cierta, podemos equivocarnos, podemos dejarnos tentar por el demonio y caer en el pecado. Lo importante será tener esa capacidad de reconocer que hemos caído, que nos hemos equivocado. Qué diferente y equivocado es entonces caer en la soberbia de pensar que todo lo que hacemos, todo lo que decimos está bien. Seamos humildes en aceptar también nuestros pecados, en aceptar que también nos equivocamos. Al fin y al cabo, no somos dioses. Que nuestra Madre, la Virgen María, la Inmaculada, como la recordábamos ayer, la única humana como todos nosotros, pero que nació sin pecado, nos eduque a ser buenos discípulos de Jesucristo. Que ella, en su maternal intercesión, nos ayude a salir del pecado, nos ayude a tener una auténtica conversión, nos ayude a prepararnos bien en este tiempo de Adviento.